Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la charla mensual de este mes. Un tema muy interesante que me han pedido mucho. Vamos a estar hablando sobre la diástasis abdominal y la cesárea junto con Irene, una experta en ello, fisioterapeuta. Así que si no saben mucho, si quieren descubrir más, sobre todo si han pasado por un embarazo o están pasando actualmente o incluso por el posparto porque ya han dado a luz, es una charla ideal para quedarse. Incluso si no están en esa situación, también es una charla muy útil si eres mujer, porque a lo mejor en algún punto de tu vida vas a pasar por la situación o bien de estar embarazada en un posparto, tener algún tipo de cirugía abdominal. Y si eres hombre, pues también es interesante que sepas porque la diástasis es algo que no solamente sucede en cuerpos de mujeres, sino también en hombres. Así que sean todos bienvenidos. Hola, hola. Me están saludando por ahí de diferentes países, nombres reconocidos. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ir esperando a que se conecte Irene. Voy a ir invitándola para que se una. Vamos a buscar un segundo a Irene. Bueno, vayan contándome si tienen alguna pregunta en lo que estamos esperando con respecto a la diástasis, si tienen alguna pregunta con respecto a la cesárea, vayan dejando sus preguntas y así las iremos respondiendo a lo largo de la charla. Ya yo tengo recaudadas muchísimas de las preguntas que me hicieron a través de mis stories, así que todas esas las vamos a cubrir hoy con Irene. Pero si alguna de ustedes no dejó preguntas, tiene preguntas actualmente, pues ahora mismo es el momento para que las dejen y así podamos ir resolviéndolas a lo largo de la charla, ¿vale? Voy a ir conectando. Vamos a ver. Aquí. Hola, hola. Hola, ¿qué Hola, tal? Irene. Buenas tardes, buenos días, buenas Buenas todas. tardes. ¿Qué tal? Encantada de por fin verte y hablar cara a cara. Gracias, gracias, ¿Cómo, igualmente. cómo estás? Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Mira, aquí infusión en mano para este ¿Preparada? ratito que nos queda por delante, que aquí justo yo acabo de terminar de comer a cenar hace 15 minutitos. Yo también, hace poquito que terminé de dar clases y después me toca la tanda de la tarde. Muy bien. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias para empezar, por querer unirte y por querer hacer la charla. Yo de manera personal sigo a Irene hace ya un tiempo, admiro mucho lo que hace, su trabajo, lo que publica, así que tenía muchísimas ganas de invitarla y que nos contara un poquito más sobre algunos de los temas en los que sé que ella es experta. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos. ¿Tú me oyes bien, Irene? Yo te oigo bien, ¿sí? ¿Tú a Este, mí? te oigo como, me oigo a mí misma repetida. A ver, pues voy a bajar un poquito el sonido de mi... Voy a bajar el sonido de mi teléfono a ver si es que te Ujú. está entrando Vale, también, ¿sabes? vale, a ver si ahora se oye mejor. Genial. Pues bueno, antes de que empecemos, como te lo voy a dejar casi todo a ti, porque va a ser una entrevista a ti, que eres la experta, voy a presentarme para aquellas personas que no me conozcan. Yo soy Vivian, soy instructora de Pilates, resido en Londres. Y aquí es donde pues enseño, vivo aquí desde hace ya 7 años y medio y enseño Pilates tanto de manera virtual como en persona. Tengo mi propio estudio de Pilates online, virtual, así que enseño clases grupales, clases privadas alrededor del mundo a mucha gente en diferentes países y luego de manera en persona enseño clases, también doy clases de mats, de suelo y de reformer también en un estudio aquí. Así que sí, una mezcla del mundo online, del mundo virtual que nos ha traído la pandemia y también clases en persona, tanto máquinas como de suelo. Así que obviamente la diástasis abdominal, la cesárea, para mí en particular es algo que veo a menudo porque mi especialización es en pre y postnatal. Entreno a muchísimas chicas embarazadas y en fase de posparto. Así que es algo que obviamente pues me incumbe bastante porque como profesional pues tengo que lidiar bastante con personas que tienen este tipo de situaciones. Así que creo que tanto a mis alumnas, a las chicas que me siguen a mí, les van a ser útil, como por supuesto a todas las fisios y demás que te siguen a ti. Así que bueno, si quieres presentarte tú, Irene, contarnos un poquito sobre ti, Bueno, a qué te dedicas. mi nombre es Irene. Hace ya unos cuantos años estudié fisioterapia
Y bueno, pues el día a día personal y laboral y profesional me ha Ujú. llevado a ir complementando esa carrera de hace ya unos cuantos años, algo así como 16 o 17 años hace ya, con diferentes especialidades. De Ujú. hecho, para mí es muy importante tener en cuenta todos los matices Ujú. dentro de la persona cuando lo que queremos es acompañarla en su recuperación, posparto, en el conocimiento, mejora o simplemente conocimiento de su vida sexual. Y me dedico a acompañar a mujeres pues de diferentes edades, en diferentes momentos vitales, desde todas estas herramientas y la verdad es que, bueno, estoy encantada de que te pusieras en contacto conmigo. Vivian es una pasada, pero lo tiene todo hiper mega ordenadísimo y como con las pautas muy claras. No sé si ya te han quedado estas cosas de llevar 7 años viviendo en Londres, pero no, encantada y aquí estoy. Si puedo ayudar, encantada de poder hacerlo y de resolver las dudas desde el cómo yo lo entiendo y el cómo yo lo siento, que para nada es una verdad absoluta, Mm, simplemente es pues eso, mi experiencia, mis conocimientos y bueno, vamos a ir viendo qué sale. sí, genial. Nos Bueno, iremos yo sé tomando la que infusión juntas. sí, exacto. Bueno, yo sé que tú estás especializada en uroginecología, en obstetricia, en fisiosexología y son ámbitos que hemos cubierto un poco previamente, pero con profesionales de otro tipo, como por ejemplo matronas, fisios expertas en fisiosexología, etcétera, pero nunca habíamos tocado estos dos temas, así que sí, yo creo que vas a ayudar bastante y vas a poder brindar muchísima información que creo que va a ser súper útil para las chicas. Para aquellas que Pues no vamos. lo sepan, sí, para aquellas que no lo sepan, yo voy a estar respondiendo, o mejor dicho, Irene va a estar respondiendo las preguntas que ya previamente me han hecho a mí por mis stories, ¿vale? Lo estaba comentando al principio, que si alguna de ustedes tiene más preguntas, pues que las vayan dejando a lo largo de la charla, que las iremos respondiendo también, ¿vale? Y bueno, con respecto a la diástasis, que es con lo que vamos a comenzar, el primer gran tema, porque tiene muchísimo a lo que podemos indagar. Irene, hay muchas chicas que me preguntan que qué es la diástasis, porque hay gente que no lo tiene claro, que a veces lo confunde también con las hernias, y cómo se diagnostica, cómo se puede desarrollar, porque hay personas que se piensan que solamente en el embarazo, hay personas que piensan que solo en el posparto, y también si se puede desarrollar en los hombres y no solamente en las mujeres. Vale, pues vamos. Mira, antes de explicarte qué es la diástasis, me gustaría explicar nada brevemente una anatomía muy básica de la pared Ujú. abdominal. Cuando yo miro en la pared abdominal desde delante, tendría como los cuadraditos, ¿no? Si es que están, bueno, todo el mundo los tiene, lo que pasa es que a veces están un poco escondidos debajo de la grasa, Exacto. pero tenerlos los tenemos todos. Entonces, estos cuadraditos, estos rectos anteriores del abdomen, están separados entre sí por un Ujú. tejido conjuntivo, un tejido que es más denso. Este tejido conjuntivo permite que los rectos anteriores del abdomen estén separados X, lo que les toque estar separados en función de, por ejemplo, si he acabado de comer o ya hace más horas que he acabado de comer, les permite mantener una distancia y sobre todo este tejido conjuntivo, esta línea alba, que es como se conoce, permite transmitir fuerzas. Durante muchísimo tiempo se ha pensado que lo importante para el movimiento era el músculo y por supuesto el músculo va a ser el actor principal en poder movilizar palancas, más que nada porque él es el que tiene la fuerza y ejerce la fuerza para que así sea. Ujú. Pero el tejido conjuntivo, las fascias que están alrededor de este músculo nos permite que todos los músculos trabajen conectados, eh, trabajen en sinergia y trabajen en comunicación. Entonces eso es muy importante. A partir de aquí, la diástasis se presenta cuando estos rectos anteriores del abdomen están más separados de lo que deberían Ujú. por la anatomía. No podemos decir que hayan unos valores claros de cuánto es una separación óptima y no óptima, pero sí que es verdad que hay unos valores de referencia que utilizamos desde fisioterapia para ver si esta separación es excesiva o no. Ujú. Normalmente esto, aunque lo podemos valorar con los dedos nos van a permitir, con una palpación abdominal, nos van a permitir detectar si existe o no esta separación excesiva, pero con los dedos es complicado saber los centímetros Ujú. exactos de separación.
Entonces, por eso es importante que cuando hay sospecha de una diástasis, de esta separación excesiva de los rectos anteriores del abdomen y de esta línea alba que está más separada, se pueda hacer con una ecografía. Eso sería lo ideal para hacer una buena valoración de cómo está el sistema. Entonces, aparece diástasis y ahora ya sí, cuando aproximadamente por encima del ombligo, bajo medición ecográfica, los rectos están separados más de 2,2, 2,5, en función de los autores que se lean, y por debajo del ombligo, cuando están separados más de 2, 2,2 aproximadamente. Decir que la diástasis es la separación de los rectos del abdomen excesiva no está mal, pero a día de hoy nos quedamos un poco cortos en la definición, ya que, como te he comentado antes, la función de esa línea alba, aparte de mantener una distancia óptima para esos rectos, también sirve para transmitir fuerzas. Entonces, cuando hay una diástasis abdominal, además de esta separación de la línea alba, si esta línea alba no está trabajada, podría haberse perdido la transferencia de mensajes de comunicación entre los diferentes sistemas, el sistema muscular, el sistema facial, todo el tejido conjuntivo. Entonces, por eso, cuando hacemos una valoración de la diástasis, para mí es importante que sea una valoración funcional. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que a lo mejor en estático me hacen una valoración del abdomen y en cuanto a centímetros está bien, pero esa línea alba, cuando le pongo movimiento, no se comporta como debe, tiene menos tensión de la que debería, no es capaz de soportar el aumento de la presión dentro de la faja abdominal. Entonces, todas estas cosas es interesante, por eso es interesante hacer una valoración funcional, para realmente poder tener una idea clara de cómo se está comportando ese abdomen, sabiendo que para gestionar la presión en el abdomen, para una correcta postura, para una correcta gestión de la presión a nivel del periné, el cómo esté funcionando la línea alba y toda la faja abdominal es muy importante. Eso sería como la primera parte, ¿no?, que me has preguntado. La segunda parte, ¿aparece en el embarazo, en el posparto? Si me dejo alguna de las preguntas que me has hecho, luego me dices, ¿eh? Es que me acuerdo que me has dicho esto. Entonces, es cierto que para que esta línea alba se separe, uno de los factores que más va a contribuir es el embarazo. Básicamente porque el útero dentro de la pelvis ocupa un espacio. Cuando este útero ya está embarazado, tiene que pasar de dentro de la pelvis a la cavidad abdominal, y esto hace que el útero con el bebé, que están ahí todos juntitos, pues vayan empujando a los intestinos hacia arriba, hacia atrás, se acaben movilizando las costillas, abriendo las costillas, y por supuesto los rectos anteriores se tienen que dejar ir. Entonces, la diástasis, es decir, esta separación excesiva de la línea alba, en el embarazo es fisiológica. Y no solo es fisiológica, es que es necesaria que se dé porque el útero está creciendo dentro del abdomen. Sí es cierto que hay un artículo que yo conozco del 2018 que nos habla de cuántos centímetros en el embarazo se considerarían normales de separación en función de la semana en la que estemos. Para mí es cogerlo un poco con pinzas, porque al final lo importante en el embarazo es que ese abdomen sea funcional, que ese abdomen sea competente, que cuando yo coja aire y sople, mi barriga vaya hacia adentro, que cuando yo haga autoelongación, que crezca hacia arriba, el abdomen se active, que cuando yo haga una contracción con el periné, esa fuerza en el periné irradie tensión también a la zona alta. Entonces, en el embarazo, hablar solo de centímetros me parece como una locura, porque al final en ese estudio no nos hablan de si habían tenido 1, 2 o 3 hijos, el abdomen no parte igual, ni parte igual el abdomen de una mujer que ha tenido un hijo que quiere tener un segundo y no ha hecho nada de recuperación, de una mujer que sí ha hecho recuperación. Entonces yo creo que lo tendríamos que coger un poco con pinzas. Lo que sí que es verdad es que un abdomen que no es competente en el embarazo puede ser que en el posparto cueste mucho más recuperarse, y puede ser que esta diástasis sí exista en el posparto de manera patológica. Entonces ahí es donde digo que tenemos que hacer una buena valoración en el posparto. El 100% de las mujeres, las 4 o 5 primeras semanas va a tener diástasis en el abdomen, en el posparto, porque acabamos de tener un bebé y porque el abdomen necesita un tiempecito de volver en sí. Lo que pasa es
una vez pasado un tiempo óptimo de evolución natural del posparto, de recuperación natural de ese posparto, cómo está funcionando esa faja abdominal, es competente, no es competente, el periné y la faja abdominal están conectadas, la línea alba está transmitiendo fuerzas, entonces ahí es importante. La otra cosa que me has preguntado es de los hombres. ¿Pueden los hombres tener diástasis? Por supuesto que pueden tener diástasis. Imagínate que tienen un abdomen grande. No están embarazados, pero pueden tener un abdomen grande. Pueden haber, y esto puede pasar en una mujer que no haya estado embarazada y tenga un abdomen muy prominente. Ahí la faja abdominal también puede verse perjudicada. Pueden haber sufrido una intervención quirúrgica en el abdomen que haga que su faja abdominal no se comporte correctamente. Lo que sí que tenemos que tener clara, y esta es una pregunta que también me has formulado ahora, es ¿cuándo es diástasis y cuándo es hernia? Una característica básica de la diástasis es que dentro de este tejido, dentro de esta línea alba, hay una continuidad. Aunque nosotros, cuando hagamos un ejercicio en el que se nos abulta el abdomen por el centro, si hay continuidad, consideramos que no hay hernia. Cuando esta continuidad se pierde, ahí sí hablamos de hernia. Sí. Y creo que te he contestado todo lo que me has preguntado. Creo, ¿eh? Sí. Si no, sí, me dices, ¿eh? De momento sí, no, totalmente claro. Está súper bien que hayas aclarado bien esa diferencia entre la hernia y la diástasis, porque ese bulto que digamos que esa es prominente a la hora de a lo mejor hacer una flexión cuando existe una diástasis, la gente lo confunde con la hernia y realmente no es la hernia, por lo que tú comentas, porque la línea es continua. No hay ningún tipo de fisura, nada discontinuo en el centro, o sea que eso es súper importante porque hay muchas personas que tienen hernias y lo confunden con una diástasis y viceversa. Y personas que se piensan que es diástasis y quizás es una hernia. Sí. Entonces, realmente de ahí la importancia de la valoración ecográfica, porque el problema de la hernia en sí, es decir, una hernia en sí no da ningún problema de este tipo. El problema de la hernia es cuando ese asa intestinal, ese intestino, pasa por el agujerito y entonces ahí, clac, se queda pinzada, se queda atrapada. Si esto sucede, da mucho dolor. En ocasiones la podemos nosotros mismos apretar los dientes y reintroducir. En otras no se puede y cuando esto no se puede tenemos que ir a un servicio médico de urgencias porque nos tenemos que ocupar. Imagínate que un intestino queda pinzado y hay un colapso. Esto no va a pasar de ya en 5 minutos, pero tenemos que ir a valorar cómo es ese dolor, qué pasa, y en muchas ocasiones hay que intervenir de esa hernia umbilical, de esa hernia abdominal, y tienen que poner alguna pequeña malla pues para evitar ese estrangulamiento de esa asa intestinal. Y también comentabas antes con respecto a la hora del diagnóstico, de hacer la ecografía y demás, el hecho de que un profesional, acudir a un profesional para asegurarte de que tienes diástasis o no. De hecho, yo creo que tiene sentido el hecho de que normalmente, por ejemplo, una fisio de suelo pélvico, a mis chicas, muchas de ellas les dicen no regreses a la consulta hasta que pasen 3-4 semanas después del parto. Yo creo que es precisamente por lo que tú estabas comentando, el hecho de que la diástasis de manera fisiológica está ahí al principio hasta que cierra el abdomen, entonces lo más correcto es mirar cuando ya llevas como 4 semanas más o menos después del parto, ¿no? Eso es, antes de meternos, es decir, en el embarazo como que muchas veces estamos quietas y no nos movemos o no se mueven. Y en el posparto queremos correr, queremos ir muy rápido. El cuerpo necesita unas semanas de recuperación y va a tener una recuperación espontánea. Él sabe que tiene que ir haciendo. El problema es cuando no le dejamos hacer lo que sabe hacer. Empezamos a caminar demasiado pronto. Hacemos grandes porteos del bebé cuando todavía no estamos preparados, cuando todavía nuestro cuerpo, desde un punto de vista músculo-esquelético, está preparado. Iniciamos un running antes de lo que debería. Iniciamos unas clases de llámale como quieras, me da igual el método, antes de lo que deberíamos. ¿Por qué? Pues porque el tejido conjuntivo necesita un tiempo para cicatrizar, para regenerar, para volver a ser elástico, para volver a tener una tensibilidad óptima, esta capacidad de contraerse y también de estirarse. Entonces es importante
desde el primer momento que el bebé nace, yo puedo empezar a hacer ejercicios respiratorios, puedo hacer ejercicios de contracción del periné, pero no sé cómo está realmente. Entonces, lo Sí. ideal sería esas 3 primeras semanas, take it easy, o sea, tranquilamente, poco a poco, piano Ujú. a piano. Sí. A partir de ahí podemos empezar a hacer conexión del suelo pélvico con que en muchas ocasiones el cable está como desconectado y nos toca conectarnos. Ujú. Lo mismo con la faja abdominal, observar cómo nuestro patrón respiratorio y a partir de aquí hacer una valoración. Sí. Hacer una valoración de fisioterapia quizás en una semana 4 es un poco temprano si lo que quiero es valorar cómo está en concreto el periné. Ujú. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones todavía hay sangrado, la cicatriz quizás no se ha acabado de regenerar, Ujú. lo mismo pasaría para una cicatriz de cesárea, Sí, exactamente sí, lo sí. mismo. Mm. Entonces, yo creo que hacer una valoración musculoesquelética a la semana 4 está súper bien, sabiendo por eso que muchas de las cosas que vamos a encontrar, a lo mejor en 2 o 3 semanas ya no están porque le hemos dejado al cuerpo hacer lo que Ujú. necesita, y en una semana 6, 8 es un buen momento para hacer una valoración Ujú. funcional Ujú. antes de irnos a hacer unos ejercicios X de recuperación postparto que nos van a ayudar. Pero imagínate que metemos a una mujer a un grupo de recuperación postparto, nos pensamos que está entendiendo las Ujú. órdenes que le estamos dando para hacer ese ejercicio, las entiende, pero su cuerpo no sabe Sí. cómo conectar esos cables para que ese ejercicio, movimiento, conexión se dé. Sí. Entonces, de ahí que me parece súper importante que lo podamos ver primero en camilla, ver desde un punto de vista funcional, asegurarnos, comprobar de que esto va así y después nos metemos Sí. en un programa de ejercicio, en un programa de recuperación postparto. Y a medida que estamos en ese programa de recuperación postparto, ir haciendo una serie de visitas puntuales para ver cómo estamos evolucionando, para ver si esa carga es la óptima, para no. Entonces yo creo que es importante. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo porque, y me gusta el hecho de que alguien como tú, un aficio, reitere lo que yo tanto le digo a mis alumnas, porque a veces me toman como por loca, en plan de innecesario lo que estás diciendo, porque yo Ya. soy súper estricta con eso. Está de hecho escrito en mis formularios, o sea, mis alumnas lo saben porque soy súper maniática con eso y les obligo a todas visitar un fisio de suelo pélvico durante el embarazo como después también. Y en mis clases postnatales, que yo doy clases pre y postnatal separadas, las embarazadas aparte de las de posparto, a todas, todas, todas las hago ir a una fisio de suelo pélvico antes de comenzar las clases. Les tengo casi prohibido entrar a clase a entrenar conmigo si no sabemos el estado del músculo, en plan de cualquier músculo, ya sea suelo pélvico, abdomen, etcétera, porque yo siempre se lo digo, en plan, yo no veo a través del cuerpo, no veo a través de la piel, yo no sé cuál es el estado de nada que tienes dentro del cuerpo, o sea, sí puedo ver más o menos cómo ejecuta el transverso a la Claro, hora de respirar, entrenar, pero hay cosas que yo me pierdo, como por ejemplo el suelo pélvico, yo te puedo estar dando instrucciones maravillosas que si tú en realidad no las sabes integrar a tu cuerpo a nivel fisiológico y demás, yo entonces ahí estás perdiendo realmente porque es que ni yo sé lo que estás haciendo y tú tampoco realmente porque piensas que sí, pero no. Entonces, para mí eso es súper importante que aprendan a sentir cuáles tienen que ser las sensaciones, a conocer también cuál es el estado del suelo pélvico, si hay una hipertonía, si no. Yo qué sé, si has desarrollado, por ejemplo, un prolapso después de haber dado a luz, en plan, cosas que desconocen, porque es completamente desconocido para muchísimas mujeres. Entonces, yo soy súper maniática con eso y me alegra un montón que lo digas y que lo confirmes, porque es que es súper importante, en plan, en que el programa sea adecuado para lo que ellas tienen, porque yo les pido que me manden cualquier información que les ha dado el fisio, informes, etcétera, para yo poder programar adecuadamente para las chicas. Y son grupos súper pequeñitos, de 6, a propósito, para yo poder dar correcciones, modificaciones a cada una, etcétera. Así que sí, es súper, súper importante, mucho más de lo que nos pensamos. Y con respecto a la fisio de suelo pélvico, yo es que soy en plan completamente una enamorada del trabajo que hacen, porque pienso que es súper importante, en plan, considero que es algo tan desconocido en realmente todo lo que hacen y desconocido la musculatura con la que trabajan, por así decirlo, porque todos pensamos que sabemos lo que es el suelo pélvico y muchas personas vienen a conocerlo en el embarazo, si es que lo conocen. Así que para mí es que es súper importante y eso, el trabajo
no continuo, pero el trabajo que hacemos en común, por lo menos en Claro. mi caso, los instructores de pilates con la fisio de suelo pélvico, etcétera, para mí es súper importante y me encanta respetar que ellas son especialistas en eso y nosotros somos especialistas en otra cosa y trabajar en conjunto. No me gusta en plan de, no, yo sé, yo te hago la prueba de a ver si tienes diástasis. No, yo no te voy a hacer pruebas. Bueno, tampoco, sinceramente, Vivian, tampoco me parecería mal que tú directamente valoraras cómo está el abdomen Sí, y valoraras desde un punto de vista manual sí, sí. si hay o no diástasis. De hecho, a mí personalmente no me parecería que no fuera competencia tuya, ni muchísimo Mm, menos. Es como si una matrona valora sí. o si yo hago alguna valoración. Al final, este tipo de valoraciones creo que sirven para poder detectar algo que quizás la mujer no se ha autoexplorado y no ha Ujú, detectado, y sobre todo para poderlas derivar al profesional idóneo. Es sí. decir, yo en los cursos, está claro que mi formación en un 96% es para fisioterapeutas o en Ujú, un 95% para fisioterapeutas, hay un 2% que son licenciados en educación física y lo otro se queda en muchas más matronas que en ojines. Entonces, que a mí me digan que yo no puedo enseñarle a una matrona cómo valorar la diástasis para que ella la ujú, detecte ante la queja de la paciente que la ha ido a consultar a ella y no ha sabido que tenía que ir primero al fisio y que sí. ella, la matrona, nos pueda derivar, para mí esto es fundamental. Igual lo mismo vosotros los entrenadores, es decir, Mm, ¿por qué un entrenador no tiene que poder saber evaluar? Claro que sí. sí. Otra Sí, sí. cosa es que en un momento dado no pueda hacer el ejercicio terapéutico óptimo para esa persona y nos tengamos que basar más en X. Ujú. Pero yo creo que sí, yo creo que, Sí, sí. O sea, yo, sinceramente, a lo mejor es muy brusco lo que voy a decir y espero no herir sensibilidades de nadie, no es mi intención ni muchísimo menos. Pero yo realmente pienso que si dejamos un poco los egos personales de cada sí. uno en cuanto a nuestras competencias, esto es competencia mía, esto es competencia tuya. Mm, Todos conocemos qué hacemos todos nos respetamos y sabemos mm, cuándo hay que derivar y cuándo no, porque hay cosas que se te escapan. mm. Yo creo que al final eso es beneficio para el Sí, sí. paciente Sí, y eso eso es lo realmente es que, un equipo multidisciplinar. eso es a lo que me refiero. O sea, yo, por ejemplo, tuve la formación para poder hacerlo de manera manual y hacer la valoración y demás. Y de hecho me he formado con matronas para entender qué es lo que ellas enseñan a las mamás en los cursos de preparación al parto, etcétera. O sea, la formación la tengo, pero eso, me gusta respetar mucho de, oye, sé que hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, entonces prefiero que vayas a tal sitio, o les recomiendo algún aficio y demás para que lo hagan. Pero me encanta eso, el trabajar en conjunto porque creo que trabajando juntas es donde el paciente recibe una mejor experiencia y cubrimos como la salud desde todos los aspectos. No sé Correcto. si me, si me Sí, expliqué sí, bien. 100%. Mira, para cerrar este tema, nosotros en el máster de suelo pélvico tenemos una asignatura de dermatología vulvar. Ujú, Hay una patología, hay una disfunción autoinmune que es el líquen esclerotrófico, que lo que hace en la vulva es ir esclerosando, ir perdiendo, ir fusionando las ujú, diferentes partes de la vulva. Yo no sé trabajar un líquen. ujú, Yo no puedo recetar, por ejemplo, cortisona a una persona para un momento agudo de ese mm, brote de líquen, pero sí tengo que poder observar una vulva y ver, uy, ¿qué es esto? Esto no ujú, es normal. Mira, me da la sensación que hay algo que no es normal, estaría bien que fueras al dermatólogo sí, a poderte tal y derivar. No le voy a decir esto es líquen, porque no soy sí, doctor para poder hacer ese diagnóstico. ujú, Pero sí sí, le puedo decir, mira, encuentro que los labios están empezando a fusionar, el clítoris no lo consigo destapar bien, descapuchar bien, sería conveniente que mm, fueras a consultar. Eso a mí me parece maravilloso porque es que al final sí, estamos ayudando a los pacientes, sí, nada, sí, sí, simplemente un apunte, ¿no? Que es como muy médico y el fisio no tendría nada que hacer, sí, pero yo no puedo no enseñarle a las alumnas del máster lo que es un líquen y que ellas van a ser las más importantes y las que antes lo van a ver, porque a lo mejor un ginecólogo en los 5 o 10 minutos que tiene de consulta, y no sí, es culpa del ginecólogo, es culpa del sistema,
no puede Sí, detenerse sí, a sí, mirar con tanto detalle. Y total. nosotras sí podemos hacerlo, Mm. pues lo Sí, mismo. de hecho, eso en clase me pasa mucho, que las chicas me hacen preguntas de cosas que yo me esperaría que sus matronas o gines ya les hayan aclarado y no tienen ni idea, y yo hago el trabajo de darles la información. Y a veces le digo yo, chicas, hemos perdido 15 minutos hablando, y ellas me dicen, no, pero es que esto es tan necesario, no teníamos ni idea, nos has enseñado algo súper nuevo y súper útil. Entonces yo sí trato de darles esa información, pero eso, me encanta trabajar con los profesionales y trabajar unidos en ello. Eh, Correcto. pero bueno. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Con respecto a la diástasis y la prevención, ¿qué tipo de cosas conviene evitar a lo largo de, por ejemplo, un embarazo para evitar la diástasis? ¿De qué manera se puede prevenir? Y luego, una vez sucede, ¿cómo se puede recuperar el abdomen? Y si es que se puede recuperar al 100%, ¿qué es lo que hay que hacer para volver a recuperarlo? Bueno, un poco en la primera parte de la pregunta, ¿no? Como el que la hemos respondido al inicio, la idea sería que no tenemos que evitar la diástasis en el embarazo, de hecho Ujú, es fisiológica, debe ujú, darse y así es. Tenemos que evitar aquellos ejercicios que la mujer desde un punto de vista abdominal no controle o ujú, hagan que esa línea alba parece que se separe más o que salga, ¿no? Que empujen ujú, las vísceras hacia afuera. Entonces, todos esos ejercicios que la mujer no controla, que el abdomen no responde como debería, sería interesante poderlos eliminar. ujú. Quizás un crunch, ¿no? El típico abdominal convencional, una mujer que sabe hacerlo en un primer trimestre de la gestación, Sí. en unas primeras semanas hasta la 8, la 10, a lo mejor lo puede seguir haciendo y Sí. luego más allá tendríamos que poder evolucionar. Queremos trabajar el abdomen, pues vamos a adaptarlo a tu semana de gestación. Ujú, Y sobre todo para mí la mejor prevención que hay de la diástasis es que haya mucha libertad de movimiento y que haya una buena activación muscular en cuanto a tiempo y cantidad de activación. Entonces eso es ujú, como muy importante. Que esto se da, que además la mujer mantiene una buena hidratación, una buena alimentación, que es súper importante para la calidad de los tejidos, ujú, pues será fácil que podamos acompañar a ese abdomen de una mujer embarazada bien. ujú, Cuando esto no se da, cuando hay exceso de picor, de dolor en el ombligo, no le presto atención, estoy haciendo algún ejercicio y me duele y sigo. Estoy haciendo algunos ejercicios hace muy poquito, estaba siendo viral un vídeo de una chica haciendo dominadas con una barriga de embarazada y se le veía ahí toda la cresta que salía. Bueno, tampoco sabemos la historia de esta chica, a lo mejor es una supercampeona de CrossFit y le venía su ujú, sueldo del mes y es lo que hay, ¿no? Una cosa es el ejercicio físico y otra cosa es el deporte. mm, Pero claro, esos ejercicios no son adecuados para ella en ese momento de gestación. ujú, Y en el posparto, una vez está diagnosticada, podemos recuperar muchísimo. Y repito, quizás no es tan importante que volvamos a aproximar esa línea alba, porque quizás se ha dado de sí ujú, en el embarazo y ya ha llegado a un punto en el que se ha dado de sí un puntito más de lo que debería, pero ujú, sí que podemos conseguir mediante ejercicios respiratorios, mediante una buena liberación miofascial, mediante ejercicios concretos de faja abdominal, conseguir eso, conseguir que ese tejido conjuntivo, esa línea alba, sea capaz de transmitir fuerzas y conseguir que en un abdomen que tenga diástasis, esa faja abdominal sea competente, ujú, sabiendo hasta dónde podemos llegar, cuáles son los signos que debemos conocer nosotras como conocedoras de nuestro cuerpo ujú. para decirnos, ojo, aquí te estás pasando y cuáles son las cosas que no deberíamos hacer. Sí. Y con respecto justamente al entrenamiento, algo que a mí como instructora me preguntan mucho, obviamente muchas chicas consideran que el entrenamiento postnatal es una gran parte, y yo estoy de acuerdo, es una gran parte para la recuperación, siempre y cuando se haga de manera, por supuesto, adecuada a la situación de esa mujer. Y cuando tienen diástasis, muchas veces me preguntan, ¿debería de usar una faja abdominal y colocármela todos los días alrededor del abdomen? Y yo que obviamente quiero saber cuál es tu respuesta, que más o menos me lo puedo imaginar, que será igual que la mía, pero para que lo expliques tú como fisio, porque a mí obviamente yo lo explico como instructora y a veces pues se me cree o no, pero para que una fisio pues dé su opinión. Yo la verdad es que no soy partidaria de una faja.
sinceramente. ¿Cuándo te diría que, ok, adelante a la faja? Cuando el ejercicio que vayas a hacer supere tus capacidades fisiológicas actuales. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente en este momento de posparto tengo que llevar mi cuerpo hasta ese límite? Y ese límite no nos tenemos por qué imaginar que quiero hacer un peso muerto con 50 kilos o con 70 kilos. No, a lo mejor mi límite es hacer una flexión y no soy capaz de hacerla todavía. Entonces, si hay dolor, si hay diástasis, creo que lo primero es hacer una valoración, hacer un tratamiento de fisioterapia correcto, hacer unos ejercicios terapéuticos pautados para esa persona de manera individual y sí, solo sí, en algún momento de la rehabilitación, de la readaptación, sabes que vas a hacer más de lo que puedes, pues ahí tienes esa ortesis para poderte ayudar, pero ya está. Sí, sí, sí. Yo normalmente a las chicas se lo digo, es que tenemos una faja abdominal natural, nuestro transverso es nuestra faja y si la entrenas a lo largo de tu embarazo, la entrenas después en el posparto, ya está haciendo lo que una faja no real te va a hacer realmente. Correcto, Lo mejor es que lo correcto. haga tu faja natural. Correcto, y al final no es solo quedarnos con el transverso, es irnos con los erectores profundos a nivel del raquis, irnos con un buen trabajo de glúteo mayor, que nos permite mantener la pelvis en una posición óptima, un buen trabajo de oblicuos, incluso un buen trabajo de rectos. Si es que los rectos no son enemigos, simplemente que nosotros a lo mejor no somos ni deportistas de élite que necesitamos levantarnos del suelo en 0,3 segundos, ni deportistas de pértiga ni tal, y no tenemos que hacer un trabajo tan exigente para los rectos, pero el recto forma parte de nuestro cuerpo también, entonces tendríamos que saber en qué momento tendría que venir el recto y en qué intensidad lo tengo que trabajar, al final conseguir un cuerpo funcional, un cuerpo fitness y no ir amputándole partes del cuerpo. Sí, sí, total. Y con respecto a las secuelas de una diástasis, habían chicas que me estaban preguntando qué sucede si no se trata correctamente, porque, por ejemplo, yo tengo casos cercanos entre las alumnas con prolapsos, dolores lumbares y demás a raíz de la diástasis, y en qué situación se tiene que acudir ya a una cirugía porque no hay nada que hacer al respecto, no se recupera la diástasis, y una vez se uniesen, se pueden volver a separar, tanto si es con cirugía o sin ella, porque a una chica también le ha sucedido eso. Mira, al final es lo que tú has dicho. Cuando una diástasis es una lesión o una disfunción de la pared abdominal anterior, eso nos puede dar dolor lumbar o nos podría dar dolor lumbar, nos podría dar una mala gestión a nivel de la pelvis, dando prolapsos, por ejemplo. La faja abdominal forma parte de la estabilidad lumbopélvica. Una falta de control motor nos puede predisponer a sufrir disfunciones pues como la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero también a la inversa. Entonces, cualquiera de estas cosas no es normal y tendría que ser valorada. En cuanto a los criterios quirúrgicos, a partir de 2,5 centímetros de separación ya te permiten hacer una intervención quirúrgica. Es importante entender que en muchas ocasiones estas intervenciones quirúrgicas las hacen los cirujanos plásticos y en muchas ocasiones la técnica de elección que se estaba utilizando era una abdominoplastia. Entonces, cosían los rectos o hacían la aplicatura de los rectos o bien ponían una malla y luego eliminaban todo el tejido piel sobrante, reconstruían el ombligo de nuevo y entonces queda esta cicatriz que va desde una cresta ilíaca de la pelvis hasta la otra. Esto normalmente se hace desde cirugía plástica. Está saliendo ya desde hace tiempo otro sistema de reparación endoscópica, que es el REPA, la reparación endoscópica de la pared abdominal, en el que a través de unos pequeños orificios de la laparoscopia se introduce, se sutura esa faja abdominal y no hace falta pasar por una cirugía, vamos a decir, mayor o tan bestia como es la abdominoplastia. Claro, no todas las mujeres son candidatas para una REPA. ¿Por qué? Porque en la REPA lo único que vamos a corregir es la separación de los rectos. Pero si una mujer tiene mucha flacidez en la piel, un tejido que ha quedado muy colgado, roto,
no son candidatas a repa porque el éxito estético de la repa no se va a dar. Entonces son candidatas a abdominoplastia con también reparación de la diástasis. Para mí es muy importante que antes de empezar cualquier cirugía haya una preparación del cuerpo para esa cirugía. Y en muchas ocasiones, mientras se hace esta recuperación funcional, a lo mejor conseguimos que ese abdomen sea funcional y la mujer decide, oye, pues si esto funciona así, pues a lo mejor no me opero y me espero un poco más. O no, o a lo mejor sí decide operarse. Pero tenemos que pensar que una abdominoplastia es una cirugía mayor y una repa no es tan grande como la abdominoplastia, pero también es una cirugía. Entonces, si tenemos mucho colgajo de piel, la repa no nos va a servir. Prepararme antes de la cirugía, yo te diría que si se puede, es casi obligatorio para conseguir que el abdomen entre a quirófano lo más funcional posible y para conseguir que después, cuando salga de quirófano, conozca aquellas pautas, aquellos signos a tener en cuenta para que esa recuperación postquirúrgica se vaya dando de manera normal. Una vez nos han dado el alta desde cirugía, me parece súper interesante volver a ir a fisio y aprender a movernos con nuestro nuevo cuerpo y sobre todo a trabajar todas las cicatrices que haya para evitar la generación de adherencia y de problemas que puedan aparecer después y para aprender a gestionar de nuevo la presión, porque al final lo que han hecho ha sido desde fuera arreglarlo, pero el cómo me muevo y el cómo yo gestiono la presión, eso no me lo han enseñado en quirófano. Han hecho una parte estética, pero no una parte funcional. Entonces, para mí es como súper importante y esto se entiende súper bien en una cirugía de cruzado anterior en la rodilla, de que contra más grande esté mi cuádriceps, muchísimo mejor cuando entre en quirófano, pero es que sucede lo mismo con cualquier intervención. Te diría que incluso con una plástica de mamas. Si yo voy a entrar en una cirugía plástica de mamas con un pectoral súper retraído, con una musculatura dorsal que no se sabe activar y que estoy como muy cerrada y que tengo como poca tensión por todo, entonces cuidado, porque a lo mejor la recuperación de esa plástica de mamas no va a ser tan fácil como otra chica que ha entrado completamente liberada y conociendo cómo se activan los diferentes músculos. Entonces, para mí eso es importante, pero en cualquier tipo de intervención. Si podemos, fantástico. Y con respecto a si existe ese abandono de no tratar la diástasis, o bien por desconocimiento o por el motivo que sea, ¿cuáles son las secuelas más comunes? Lo que hemos comentado al inicio, si la faja abdominal no funciona correctamente, pues todo lo que dependa de la faja abdominal se puede ver alterado, ¿no? Como te comentaba, dolor lumbar, puede acabar apareciendo una hernia, puedo acabar teniendo disfunciones en los órganos pélvicos de posicionamiento, como un POC, o una mala estabilidad lumbopélvica que me acabe dando una incontinencia urinaria, o una incontinencia urinaria que me acabe dando una mala estabilización. Entonces yo creo que es como, incluso la postura, dolor de espalda, todas estas cosas pueden ser consecuencia de una faja abdominal que no está funcionando correctamente. Y aún más si hay una lesión en la pared anterior del abdomen. Sí, de hecho, yo que lo veo en mis clases entre mis alumnas, hay alumnas que no se trataron a tiempo su diástasis y hoy en día pues llevan ya 9 años, 17 años desde que dieron a luz y sigue ahí y me comentan de que tienen incontinencia, que tienen dolor lumbar y las mujeres lo han normalizado, es como, esto pasa después del parto y es lo que hay. Y Pero entonces romper esos mitos... es que incluso 17 años después se puede trabajar la línea alba, se puede trabajar el abdomen, se puede trabajar el cómo moverme y conseguir un cuerpo funcional. Da igual que hayan pasado 17 años. ¿Que es ideal cogerlo al inicio? Sí, es ideal, pero como bien dice su nombre, eso es lo ideal. Exacto. Lo que pasa realmente a veces no tiene nada que ver con la situación ideal. Sí, y es lo que yo les trato de enseñar, es romper ese mito de, oye, esto no hay que normalizarlo, porque no es normal. En plan, si tú tuvieras una lesión en el bíceps o en el hombro o en la pierna, tú irías a un fisio, te tratarías, pues existe, en plan, es lo mismo con una diástasis. Hay todavía ese tipo de
tabú que todo lo que sea lesión de suelo pélvico, de abdomen o relacionado pues a la reproducción femenina, etcétera, es como que no se habla, que no se toca, que no se cura, no sé, todavía yo estoy constantemente luchando contra ello para que mis alumnas lo hagan como algo de normal, y al igual que vas al fisio por una lesión de cualquier músculo, pues hay que ir también por esto. Hay que normalizarlo, pero bueno, estamos en camino todavía. Bueno, ahora pasando a la cesárea, Irene, me han preguntado mucho por este tipo de cirugía que a las mujeres les interesa saber mucho cuántas capas se cortan, cuántos se cosen después en la cirugía y internamente si hay algún tipo de movimiento a nivel de órgano, si se mueve algún tipo de órgano interno a la hora de hacer esa cirugía. Me he quedado así un poco en plan de si se mueve algún órgano. Bueno, Ya, yo también cuando leí la pregunta en me quedé... función de la literatura que consultes, a veces te dice que son 5 capas, 6 capas, sean las capas que sea, que al final, bueno, da un poco igual. Lo que sí que sabemos es que las capas son necesarias para los deslizamientos y esos deslizamientos son necesarios para transmitir las fuerzas. Sí. Y que cuando hay una cesárea no se respetan, la cirugía no respeta todas las capas que habían anteriormente. Normalmente de esas 5 o 6, pues se suelen quedar en 3. Si el cirujano es como muy fino, pues hará una cicatriz muy bonita. Sí. Y una cosa que es muy importante, el ginecólogo, por muy buen ginecólogo que sea y por muy bien que sepa coser, no es un cirujano plástico. Entonces, no va a ser la misma cicatriz la que nos haga un cirujano plástico que sepa, porque tampoco todos los plásticos cosen igual, que una cicatriz que nos hagan en una cesárea. Entonces, lo que sí que sabemos es que se van a perder planos de deslizamiento y de ahí que es tan importante trabajar después esa cicatriz. El lunes de esta semana, para los fisioterapeutas, hice un webinar que hablaba justamente de la recuperación posparto y les presentaba un artículo de cómo se veía, aunque la muestra en el artículo es pequeñita, no sé si son 15, 17 mujeres, no recuerdo exactamente el número, es decir, pero es una N muy pequeña, nos explicaban ahí, mediante una ecografía, explicaban en el artículo cómo es de importante para sufrir determinadas disfunciones del suelo pélvico, pues como por ejemplo un prolapso o una incontinencia urinaria de esfuerzo, cómo se veía mucho más en mujeres que habían tenido cesáreas que un parto vaginal, porque justamente se perdían esos planos de deslizamiento. Entonces, una cesárea es una cicatriz de una cirugía mayor que le tenemos que dar el tiempo óptimo, como a cualquier cirugía mayor, para recuperarse, que en muchas ocasiones las mujeres no se permiten ese tiempo porque en una cesárea luego tienes un bebé y es como complicado, pero tenemos que seguir sus timings de recuperación y una vez desde medicina nos den el alta, hacer una buena rehabilitación de esa cicatriz para darle el máximo deslizamiento posible a esos planos. Sí, eso es algo de nuevo. Y en cuanto a los órganos, perdona, Dime. No acabo de entender muy bien la pregunta, pero no, el órgano está donde está. No, Sí. no te cogen el útero y te lo anclen en la oreja. El útero Sí, sigue quedando en su sitio y ya está. Yo creo que la persona que preguntó se pensó que a lo mejor habían movimientos de que se movían órganos de sitio a la hora de volver a cerrar o demás. No. Sí, con respecto a lo que estabas comentando antes, de nuevo, es algo con lo que yo lucho muy a menudo, el hecho de que mis chicas cuando están en el embarazo, casi todas me dicen, yo no quiero tener cesárea, prefiero un parto vaginal. Y cuando les toca tenerla, y encima es un poco por frustración, porque no han querido, luego quieren como recuperarse igual de rápido que las demás que han tenido en el mismo grupo, pues un parto vaginal. Y yo siempre estoy como tratando de explicarles, oye, que la cicatriz que tienes y la cirugía que has tenido es muy seria, es algo en plan grande, no es cualquier cosita, no te han abierto y hecho una laparoscopia con una mini cicatriz, o sea, es serio. Y cuesta mucho a las mujeres entender que su cuerpo tiene sus tiempos, que requiere pues de una paciencia y que no van a poder hacerlo todo al igual que una mujer que ha tenido un parto vaginal, que se recupera antes, que coge su bebé más fácilmente, etcétera. Y cuesta mucho procesarlo todavía, creo, ¿eh? Yo creo que es más bien
el hecho de que tampoco se habla mucho o muchas mujeres desconocen de qué va una cesárea, cuál es tu estilo de vida al tenerla y a lo mejor lo limitada que estás en cuanto al movimiento. Muchas se piensan que no, que luego vas a andar y vas a levantarte y todo va a ir normal y no hay dolor, no hay molestia. Así que eso es algo muy común que yo veo en clase también y también el querer correr en cuanto al entrenamiento, porque obviamente los ejercicios que yo les pauto son un poquito diferentes para las chicas que tienen cesárea y ellas quieren tratar de, pues, de hacer lo mismo, de ir igual de rápido y demás. Y sí, lleva, la verdad que hay que ir con calma Hay que respetar los tiempos. sí, sí, total. Con respecto a esto que les te estaba comentando también, de que las chicas, muchas me dicen, ¿cómo puedo evitar la cesárea? ¿Qué hago durante el embarazo para tratar de prevenir que suceda en el parto? Si es que hay Yo, algo. sinceramente, Vivian, creo, y me sabe mal decirlo, que no podemos prevenir una cesárea. Me explico. Sí que podemos prevenir una cesárea si una mujer antes de quedarse embarazada tenía clarísimo que ella no quería dar a luz por vía vaginal y con nosotras pues le hemos enseñado a conocer su cuerpo, a ver cómo se mueve, a darle diferentes opciones de manejo del dolor, de manejo de la situación, no toda como esta parte sensitivo, corporal, cognitivo, que dicen, uy, pues yo me pensaba que quería dar a luz por cesárea y ahora no, quiero dar a luz por vía vaginal. Eso sí podemos. Pero en principio, las cesáreas se hacen porque son necesarias. Y digo en principio porque ya sabemos que las tasas de cesáreas, al menos aquí en España, bueno, están como un poco más arriba de lo que debería. Entonces, en principio, una cesárea se hace cuando hay una urgencia médica, cuando hay que correr y no podemos evitar eso, porque es que eso le salva la vida al bebé y le salva la vida a la mamá. Entonces, a mí me cuesta pensar que podamos evitar la cesárea. Ahora bien, podemos dar herramientas a las mamás para que conozcan su cuerpo, para que conozcan el proceso del parto, el proceso de la dilatación, cómo se da, qué herramientas tenemos, desde la voz, el movimiento, el conocimiento de cómo funciona la matriz. Todo esto sí. ¿Para qué? Pues para intentar que la mamá esté lo más segura y conectada con su cuerpo el día del parto. Y por otro lado, si el día del parto hemos aplicado todos esos recursos que hemos ido aprendiendo en estas clases, en estas sesiones, y es necesario una cesárea porque hay que salvar una vida, pues ahí yo no puedo decir nada. Yo he tenido 2 hijos, la mayor nació en casa, la mayor nació en el hospital, todo fue bien. Fue una decisión que tomamos entre David y yo lo quería tener en casa, pero David, bueno, pues tenía sus miedos y al final lo hablamos, todo fue fantásticamente bien en el hospital, pero el segundo nació en casa. Pero yo le dije a la matrona, al más mínimo, a la más mínima señal de que veas que algo no va como crees que debería ir, por favor, vámonos al hospital y que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, por ejemplo, vosotros allí en Reino Unido vais bastante más avanzados, tenéis muchas más casas de partos, tenéis una conciencia por el embarazo y el parto brutal. De hecho, es que salió en el Times. Woman, rest at home, o sea, quedaros en casa para dar a luz, ¿no? En el sentido de que no hace falta que vayáis a un hospital. Entonces, por eso, ahí nos lleváis como años luz. Sí, incluso yo creo las que lo importante es que también. la mujer se sienta segura. Desde la seguridad, creo que es fácil que todo vaya bien, pero si algo no va bien, por favor, hacer lo que tenéis que hacer para salvar la vida mía y la de mi bebé. Sí, de hecho, las mujeres aquí también tienen un concepto algo diferente a lo que se suele tener en España con respecto al parto natural en vez del parto medicalizado o en cama. Obviamente hay muchas que lo desconocen porque aquí vamos más avanzado, por así decirlo, pero sigue habiendo mucha gente pues que ignora por completo todo el proceso, los tipos de partos que hay y demás. Pero sí es verdad que hay muchas más mujeres que acuden al parto natural y que lo conocen,
que en España. En España casi todas las chicas tienden a ir más a, pues lo normal es estar en cama, pues yo doy a luz en cama también, acostada, porque es lo tradicional, lo que conocen y ni Claro, siquiera se percatan de que hay más opciones, de que lo pueden hacer en cuadrupedia, de que lo puedes hacer en una bañera, en plan, todavía es como algo poco normal. De hecho, yo de la isla de la que yo vengo, de Gran Canaria, si tú vas al hospital materno infantil, solamente hay una sala de paritorio natural y las demás son todas en cama. Entonces tienes que solicitar que tú quieres eso y que quieres las matronas que te pueden llevar ahí, porque si no te van a tocar el resto de las matronas. correcto. Así Es que cierto que en función de la comunidad autónoma en la que estés sí, en España es de una manera o de otra. Yo sí, actualmente estoy viviendo en Andorra y estoy sí, lo empezando a sé. conocer cómo va el sistema y no tiene Ujú, nada que ver a cómo va en España. Y dentro de España pueden haber muchos matices. sí, Y luego pues nos podemos ir a Latinoamérica y ver la cantidad de cesáreas que hay, pero es que incluso eso les da un posicionamiento social, un sí, estatus social en el sí, que yo he dado a luz por cesárea versus tú que has dado a luz por vía natural. sí, Por supuesto que ahí sí que habría que hacer una labor de divulgación brutalmente máxima ujú, para que cambiaran esas costumbres, ¿no? Y sí, probablemente si nosotros viéramos como, ¿no? Si yo hubiera visto, si mis hermanas me hubieran visto nacer a mí, si mi hija hubiera visto nacer a su hermano, que casi casi lo vio, le faltó 15 minutos porque le ujú, faltó poco. Bueno, yo creo que si lo habláramos, lo normalizáramos, lo sí, verbalizáramos, pues probablemente muchísimos miedos que existen ahora quizás no existirían tanto y sobre sí, todo algo muy importante, las mujeres tendrían la información necesaria para solicitarle al sistema que cambie. Al sí, final, nosotras somos las usuarias, las clientas, las que damos el dinero y al sistema le interesa poder ganar ese dinero como nosotros deseemos. Me explico. Antes ibas al supermercado y te costaba encontrar una bebida vegetal en el pasillo de leche y ahora las veces que yo he ido dices, ¿dónde está la leche de vaca? Casi no hay leche de vaca y está lleno de leches vegetales, ¿no? Entonces, mm, bueno, yo creo que aquí las matronas han hecho una labor fundamental, sí. fundamental, y creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Pero bueno, poquito a poco las cosas van cambiando. Sí, 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 total. Sí, es que de hecho yo cuando le comento a las chicas, oye, es que tienes las opciones también de hacer un parto natural, porque en Pilates, de hecho, el entrenamiento prenatal es para prepararte para si quisieras tener un parto natural, a cuadrupedia, en cuclillas, etcétera. Y cuando les comento, oye, es que hacerlo acostada en la cama es solamente por la comodidad del ginecólogo, los profesionales de la salud, porque ellos te ven de pie, es más cómodo para ellos, pero justamente no te ayuda a ti de ninguna forma, Correcto. porque la gravedad de ahí no te está ayudando. Y claro, para ellas es como, perdón, ¿qué me dices? En plan, para ellas es como estar en shock, es como, nunca me lo había planteado, que era porque el profesional médico está más cómodo. Yo digo, hombre, claro, si la matrona si quisiera ponerse en el suelo, acostada, ayudarte, etcétera, pues a lo mejor tu parto podría ser muy diferente. Así que sí, total, Yo la creo que divulgación que hay que hacer es enorme. Yo creo que lo fundamental es darle herramientas a la mujer para que conozca Sí. su cuerpo, para que confíe en él, para que lo Mm, experimente desde el movimiento, desde el cómo lo siento y un poco confiar, ¿no? sí, Confiar en la vida, porque al final lo que viene es vida y la vida suele sí. venir bastante fuerte. Entonces, bueno, Sí. Y comentando un poco lo que decías tú antes, Irene, del impacto físico y fisiológico que tiene, ¿qué diferencia? Algunas chicas me preguntaban, ¿qué diferencia tiene en cuanto al impacto que tiene en el cuerpo un parto por cesárea y un parto vaginal? pues depende. Bueno, como hemos dicho, la cesárea es una cirugía mayor y eso lo tenemos que tener en cuenta, pero el parto vaginal también va a depender de cómo quede ese periné. No es lo mismo que un periné quede íntegro que un periné le hayan hecho una episiotomía, además hayan utilizado algún tipo de instrumento, un forceps, Ujú, una ventosa, una espátula, un kiwi. Entonces depende, depende. Está claro que a más intervención hay, más fácil es que acabe ujú. quedando algún tipo de disfunción transitoria en más o menos días, meses, semanas, y contra más fisiológico sea, muchísimo mejor. Ujú.
Ok. O sea que Pero el también te impacto... digo, hay chicas que se le ha hecho una episiotomía y nunca jamás se han quejado de dolor en las relaciones sexuales y otras a las que no se ha hecho la episiotomía y sí se quejan de dolor en las relaciones sexuales. Entonces ahí lo Sí. importante es saber que a más intervenciones más riesgo hay de que pase, pero Sí. también puede ser que no pase. Ujú. Sí, es que yo escucho mucho y es muy común escuchar entre mis alumnas el hecho de, bueno, como yo tuve parto por cesárea, no fue vaginal, pues no tengo que ir a una fisio de suelo pélvico porque mi suelo pélvico debe estar intacto. Y yo siempre les digo, no, que igualmente tienes que ir a revisar porque la carga del bebé la has hecho igual, le lleva 9 meses Correcto, ahí y tu suelo pélvico ha estado sustentando toda esa carga. O sea correcto. que el impacto lo puede Y al tener. final, una cosa muy importante es la epidural, ¿no? Al Ujú, final, lo que nos hace es la mejor herramienta de la que disponemos para abolir el dolor, ujú. pero es la mejor herramienta que disponemos para tener que estar tumbadas en una cama porque no nos aguantamos de pie, ni en fuerza, ni en sensitivo. Entonces sí que es cierto que tenemos la epi-walking, que nos permite caminar. Es cierto que contra más tarde se pueda poner esa epidural, porque al final la epidural no tiene por qué ser algo malo. Hay mujeres que sin epidural no darían a luz, Ujú. porque se saturan, ¿no? Sí. Esas sensaciones tan intensas les satura el consciente, el inconsciente se bloquea y aquello no progresa. Y Mm. gracias a la epidural, muchas mujeres consiguen dar a luz y dilatar mucho más rápido que sin ella puesta. Entonces, yo creo que una vez más lo importante es. Está claro que contra más tarde se ponga mejor, contra más tarde se Ujú. ponga más se habrá podido mover la mujer, más fácil es que el bebé vaya rotando para que vaya entrando dentro de la cavidad, ¿no? De la Ujú. pelvis Sí. obstétrica y de la pelvis del parto y que todo vaya lo mejor posible. Darle las máximas herramientas para gestionar el dolor, que al final el dolor es dolor y ya está, y el dolor tiene que existir. La otra cosa es que suframos ese dolor. Eso es lo que podemos intentar Sí. trabajar desde nuestras creencias, nuestra cultura, cómo fue nuestro parto, porque mi madre nos dijo, ¿no? Nuestra madre nos dijo, uy, tu parto fue súper complicado y te dejan ahí ya el sello emocional de, wow, si mi parto fue así, el de mis hijos también. No, Mm. mamá, ese fue tu parto, fue tu vivencia, fue tu Sí. experiencia. Te devuelvo con amor lo que es tuyo, yo sigo con lo mío. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte importante a hacer. Ujú. Sí, sí, total. Y con respecto a la cesárea, me preguntaron mucho también el tema del cuidado y la recuperación. Eh, ¿Cuánto tarda en curarse, por ejemplo, la cicatriz exterior, la que vemos en la piel, y las interiores, las suturas que se hacen en las otras capas? Más o menos en 3 o 4 semanas está todo cicatrizado y a partir de ahí podemos empezar a rehabilitarla y a tocarla. A veces no la podemos tocar muy cerquita y la vamos tocando más distal. Piensa que a lo mejor una mujer que tiene cicatriz de cesárea, el primer día por dolor no le puedes tocar la cicatriz, pero sí que le puedes relajar toda la parte anterior que le va a permitir desenrollarse para que este desenrollar le permita ya ir poniendo cierta tensión en esa cicatriz y empezarlo a elastificar. Ujú. Entonces yo creo que es abrir un poquito la lupa, no quedarnos solo en el Sí, corte que vemos y sí, la podemos empezar a trabajar, pero es que la podemos empezar a trabajar incluso cuando tiene los puntos. sí. No la toco directamente y hago pues todo ese ejercicio de liberación, lo mismo en una episiotomía. A lo mejor Ujú. yo no puedo ir a trabajar ese periné, pero sí que puedo relajar el abdomen, sí que puedo relajar los aductores y eso Ujú. alivia la tensión que siente la mujer. Sí Ujú. que puedo activar la musculatura dorsal para justamente permitir que nos aguante y que la parte anterior pueda estar más estirada. Se pueden hacer muchas cosas Sí. sin necesidad de ir a tocar directamente la cicatriz. Ujú. Y con respecto a los masajes, me preguntaron mucho cómo de importante es masajearla, en el caso de encontrar pequeños bultos que deberíamos de hacer. Para mí es También me... importante desde el momento en el que el médico nos diga, ya está, tócala. Una cicatriz Ujú. hay que tocarla, hay que Ujú. moverla, hay que mimarla. Entonces, Sí. tócala. Okay. Y con respecto a los masajes con aceite de rosa mosqueta, es algo muy común que se escucha, ¿lo recomiendas? A mí me gusta, la rosa de mosqueta está bien. Si os gustan así los aceites esenciales, se puede utilizar. Ay, me sale albahaca y no es albahaca. Lavanda, perdona.
lavanda se puede utilizar con copaiba, así como un poquito antiinflamatorio. Se puede utilizar, a mí me gusta mucho, mira, de hecho tengo una aquí porque es lo que me pongo en los labios y prometo que no me pagan, por la publicidad. Pero a mí me gusta mucho la Casa de Bea, es tocoferol, es vitamina E, me encanta trabajar y ya te digo, estoy aquí en el despacho y es la que me pongo para los labios y se puede utilizar. Entonces, diferentes cosas que se pueden ir utilizando. Si vemos que se está hipertrofiando un poco, se pueden utilizar parches específicos, no queloides, queloide es una cosa, en muchas ocasiones se confunde, la hipertrofia con el queloide. Estamos hablando de cicatrices hipertróficas, pues bueno, pues se pueden utilizar. Después, desde fisioterapia, pues todos los masajes, se puede hacer punción en la cicatriz, se puede utilizar radiofrecuencia en la cicatriz, se pueden hacer muchas cosas para esa cicatriz. Y en el caso del queloide, ¿qué habría que hacer? Cuando es queloide es quirúrgico. Cuando es queloide de verdad, que no es una hipertrofia, es quirúrgico. Entonces el cirujano plástico quita, resecciona esa parte de tejido que ha quedado pues protuido hacia afuera. Ok, vale. Y también me estuvieron preguntando con respecto al tono muscular, si tiene alguna relación en que la cicatriz y la cesárea se recupere antes, tanto la cicatriz como la musculatura alrededor, si tienes un buen tono muscular ya previamente. Te tengo que decir que sí. Para mí, como mejor esté cualquier zona del cuerpo antes de una intervención, más fácil es que se recupere mejor. Okay. Ni un exceso de tono ni una falta de tono, Sí. pero por supuesto es que al final, contra más funcional sea esa zona, puede ser que más fácil sea su recuperación. Además, puede ser que contra más funcional sea esa zona, más representación tenga aquí arriba, por lo tanto quizás es más fácil conectar ese cable. Influye, por supuesto que influye. Vale. Y después con respecto a algo que dijimos antes también en relación al tema de coger al bebé, de portear al bebé, que lo estuvimos comentando en la diástasis, muchas chicas con cesárea me han estado preguntando eso, estaban preocupadas cuándo empezar a cargar su bebé y cuándo portearlo una vez tienen ya la cesárea. Mira, para mí, un porteo cortito, porque te toca coger al niño y es lo que hay, esto es lo que hay que hacer porque somos madres, punto y final. Y al final el niño contigo, nos guste o no, está, se siente cómodo, seguro, huele a ti, tiene tu olor, tu contacto, tu calor. Encima, si hay lactancia, todavía más. Después, cuando queremos hacer porteos largos, grandes paseos y caminatas, yo siempre digo que si ahí puede portear quien nos acompaña, nuestra pareja, nuestra suegra, nuestra madre, ¿no? Que las abuelas hagan de abuelas, que las hermanas hagan de tías, muchísimo mejor, porque al final, en muchas ocasiones, sobre todo en el posparto más inmediato, las mujeres, cuando cargan a su bebé, adoptan posiciones no óptimas y eso no ayuda a la recuperación. A partir de aquí, un poco de coherencia. Vale, genial. Y una buena postura siempre cuando se está porteando, ya sea en brazos, cogiendo el sistema más adecuado de porteo. Sí, la higiene postural, súper importante cuidarla en ese caso, en todos, pero en ese caso después de la cesárea, súper importante. Y con respecto al entrenamiento después de una cesárea, normalmente se suele pautar entre 6 o 8 semanas como mínimo para regresar al ejercicio, es decir, más que después de un parto vaginal. Tú antes estabas comentando también lo del darle el tiempo al cuerpo. ¿Cuáles son tus consejos para ello? ¿Hay algo que tú prohíbas o que tú no recomiendes para nada? ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas? Yo cada vez prohíbo menos cosas, es verdad. Lo que sí que recomiendo es que escuchen a su cuerpo, que tienen tiempo de sobras para recuperarse, que a lo mejor se piensan que estamos yendo lentas, pero que no es así, que hay que establecer unas bases, que hay que conectar una serie de cables y que una vez ya estén conectados, después vamos a poder meter sexta en el momento que toque. Entonces, en una cesárea, tranquilidad, una buena valoración, fisioterapia, poco a poco, tratamiento de la cicatriz y seguro que podremos empezar. Y cuando hablamos de qué ejercicios hacer, es que yo puedo hacer ejercicios respiratorios desde el día 1 y eso ya son ejercicios, sin necesidad de tenerme que pegar la gran sudada porque no he hecho el tábata que tocaba. No, todo está pensado y planificado.
Sí, sí, sí. Las chicas también, muchas me preguntaban que estaban preocupadas de cuándo volver a pasear, cuándo volver a caminar, tanto si tienen una diástasis Ellas en lo el sentirán. lumbar Si o tú te vas a cesárea. dar un paseo y vuelves hecha polvo, es que te has pasado. Sí, ¿No? Si no, te has pasado. Si aquí donde vivo yo te pones a caminar y a caminar, pues oye, aquí hay unas cuestas que alucinas. Pues te vas a cansar y te habrás claro. pasado y por la noche quizás te duele un poco el abdomen o sientes peso en la vagina. Bueno, pues hay que escuchar estas señales que nos están diciendo que Mm. nos hemos pasado. Sí, sí, sí. Al final encontrar el equilibrio y lo que es adecuado para cada una, porque hay personas que se exceden en sedentarismo, en no moverse, nada, después de tener al bebé, y hay otras que a la semana, venga, ya quiero volver a entrenar, y es como, pausa, pausa, hay Correcto. que tomarse sus tiempos, y bueno, yo por lo menos en el mundo, en la industria en la que yo me muevo, siempre les digo, asegurarse de que entrenan con profesionales pues que tienen la formación para ello también, no volver a tu clase de, no sé, CrossFit, por ejemplo, si no hay profesionales entrenados para hacerte un programa específico para ti después de una cesárea, etcétera. Súper importante que estén cualificados para ellos también. Una buena valoración y un profesional adecuado. Exacto. Vamos con la última pregunta. Sí, ya es, ahí acabamos todo. Más que De nada hecho, porque te si no me iba, tocará correr a ir a buscar a los niños y no quiero. no te preocupes, ahí ya habíamos terminado todo lo que queríamos cubrir, así que ahora te quería ¡Fantástico! preguntar, ¿sí? Te iba a preguntar a ti que si querías pues contar dónde pueden encontrarte, si quieren más información o si atiendes a lo mejor a pacientes por consultas online, etcétera. Si quisieras dar un poquito de información de cómo ayudarles. Correcto. Desde un punto de vista formativo, a mí me encontráis en formaciones en mi página web, irenefernandezcentellas.com. Ahí tenéis todas las formaciones donde yo estoy dando clases, donde estoy impartiendo formación, además de ser la directora del máster de suelo pélvico, que las inscripciones ya se han abierto, hago cursos presenciales, hago cursos online. Hace muy poquito me he mudado a vivir a otro país, estoy viviendo en Sí. Andorra, por lo tanto se están tramitando todos los papeles de homologación para poder hacer la parte asistencial presencial, pero si no, a través de mi página web y de mi correo electrónico se pueden poner en contacto conmigo o a través de un mensaje por aquí por Instagram. Genial. Y nada, y podemos ver cuál es la mejor manera de hacer esa consulta online. Exacto, muy bien, genial. Pues bueno, yo por mi parte, como instructora de Pilates, espero hacer algún curso contigo alguna vez porque he estado mirando ya lo que haces, Irene, así que estaré atenta. Este año viene petado para mí de formación, que ya tenía ya acogida, pero sí que espero hacerlo alguna vez, espero unirme a alguna de tus formaciones alguna vez. Y bueno, por mi lado, si quieren pues hacer entrenamiento pre y postnatal, aquí estoy, si necesitan también ayuda desde el punto de vista del entrenamiento, si quieren saber algo sobre las clases, tanto las gratuitas que doy por Instagram, como las grupales y en privados, que es como realmente se debería de entrenar en el caso del embarazo y postnatal, siempre con la supervisión del profesional. Pues cualquier cosa que necesiten, también encantada de ayudarles, me pueden escribir. Y nada, Irene, que muchísimas gracias por Gracias a unirte, ti, gracias por un aceptar la beso. invitación. Gracias a todos los que han estado aquí presentes. Cualquier cosa, un mensajito por aquí, por Instagram, respondo. Un besito Genial. y me voy a buscar a los peques. Cuídate mucho, un abrazo. Gracias. Chao, Hasta chao. pronto. Adiós.